encuentran presentes todos los intervinientes, Ministerio Público, querellante, defensas, acusados y tribunal. Bien, hoy corresponde recibir los alegatos de clausura del Consejo de Defensa del Estado. Tiene la palabra. Muchas gracias, sus señorías. Haciendo muy breve repaso de lo que esta parte señaló en el alegato de apertura y las afirmaciones que efectuó, se dijo en primer lugar que se acreditaría que tanto Juan Miguel Fuentealba como con su cónyuge Anita Pinochet Rique, en conocimiento que determinados activos provenían del delito de la comisión de hechos típicos y antijurídicos establecidos en el artículo 27 de la ley 19.913, específicamente en este caso, y volveré sobre ello profusamente, delito de malversación de caudales públicos, ocultaron y disimularon su origen ilícito. Se recalcó en esa ocasión también que se iba a acreditar, en definitiva, a propósito de la autonomía del lado de activos, que se iba a acreditar este delito de malversación de caudales públicos referido al periodo en que Juan Miguel Fuentealba fue comandante en jefe entre el 9 de marzo de 2010 y 9 de marzo de 2014, a propósito de la recepción de gastos reservados, de los que él tenía a su cargo, los que él tenía la custodia, elemento de relevancia en el delito de malversación de caudales públicos, y que los recibió para ser utilizados en determinadas finalidades que establecía la ley, en teoría, orden público, seguridad interior y seguridad exterior del Estado. Y en concepto de esta parte, sus señorías, efectivamente, lo que se propuso por esta parte, siguiendo la acusación a propósito del delito base, se probó. El general Fuentealba está acreditado, y como detallaré en todo caso, y sin perjuicio de todo lo que ya dijo el órgano persecutor, tenía el mando superior del ejército y eh, mediante instrucciones verbales en una metodología establecida, sistematizada, entregaba, daba instrucciones al director de finanzas, ¿no es cierto?, para que se entregaran al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército en forma parcializada y a requerimiento verbal de este comandante en jefe, sumas de total relevancia, en total 2.980, 800.000 pesos, 2.980.800.000 pesos, a razón de 200 millones de pesos, lo que se constituía y que se denominaba, ¿no es cierto?, recursos extraordinarios de libre disponibilidad de comandante en jefe. Y se comprobó también, su señoría, mediante distintas declaraciones de testigos, peritos, en definitiva, que la misma metodología eh, se utilizó para los dólares, los montos que se recibían por dólares. Y la metodología suponía finalmente que el jefe de finanzas, la comandancia en jefe, tomaba este dinero, lo guardaba en una caja fuerte para luego entregarlo de acuerdo a las instrucciones que impartía el comandante en jefe, y sin que quedara registro contable o de otra naturaleza de su gasto posterior. Como dije con ello, su señoría, no cabe duda en concepto de esta parte que el hecho típico y antijurídico, que es lo que exige el artículo 27 de la ley 19.913, se comprobó con la prueba documental, testimonial, pericial. Quedó claro que estos fondos se aplicaron, estos fondos sustraídos se aplicaron a diversos fines según el detalle al que volveré. Eh, Además, su señoría, también es relevante a propósito, y volveré sobre este tema también, y ya lo dijo bastante el Ministerio Público, la relevancia que tenían los viáticos en todo esto a propósito de la cuenta de dólares. Desde que, en definitiva, y entendiendo la fungibilidad del dinero, los viáticos se depositaban, se ahorraban, se invertían íntegramente, y aquello que tenía que ser financiado con los viáticos se financiaba con gastos reservados. Por otra parte, también sus señorías
el concepto de esta parte, se acreditó el delito de lavado de activos, se acreditó que los acusados, a sabiendas de este origen ilícito, de los fondos, y como bien se señaló en el día de ayer y en día anterior a propósito del elemento subjetivo del delito, eh, tratándose de doña Anita, a lo menos con dolo eventual, ocultaron estos imputados acusados ocultaron y simularon su origen y poseyeron, adquirieron y usaron bienes que provenían directa o indirectamente de este delito base. Se acreditaron en detalle, estoy brevemente en las generalidades, su señoría, la existencia de múltiples cuentas corrientes, distintas tarjetas de crédito con cupo en dólares y en moneda nacional, surgiendo siempre un concepto que es fundamental en esta lógica, su señoría, que es el fraccionamiento, en cuanto se colocaron, estratificaron fondos obtenidos de manera ilícita. Es muy relevante, y lo recalcó, por cierto, el órgano persecutor, la colocación, porque es la inyección de los fondos finalmente, su señoría. Sin duda, aunque no obstante ello también se desarrollaron otras etapas del lavado activo. Y en este sentido, su señoría, y también volveremos sobre ello, basta recordar el peritaje que esta misma parte ofreció en la etapa procesal correspondiente y que se verificó, que declaró el perito, se verificó la prueba pericial acá en audiencia, donde se da cuenta de sumas tremendamente relevantes inyectadas en las tarjetas de crédito, en definitiva, entendiendo que no eran pagos que venían de las cuentas corrientes, pero en todo caso volveré sobre ello. Además, sus señorías, hay otras maniobras de lavado que se acreditaron, la aporta compañía de seguro, depósitos a plazo, compra de acciones en el mercado bursátil, compra de múltiples vehículos entre los años 2010 y 2015, compra, venta y recompra de inmuebles, pago en efectivo, por ejemplo, todo lo relativo al jardín, todo lo relativo al matrimonio del hijo de los acusados. En definitiva, se probó que el patrimonio que contaban estos acusados no se condice con sus ingresos. Creo que, y sin perjuicio de lo que diré, esto el Ministerio Público lo desarrolló de una manera bastante intensa. Entonces, finalmente, su señoría, y entendiendo toda la prueba que se produjo en estos largos meses, esta parte la asiste la convicción de que se logró acreditar el delito base, en definitiva, en cuanto a y que los acusados incurrieron y perpetraron y configuraron los distintos elementos del tipo objetivo. Y lo más relevante, su señoría, que queda claro que se configuraron las distintas etapas del delito de lavado. Sus señorías, el Ministerio Público, en su extensa exposición, se refirió a toda la regulación jurídica de los gastos reservados, desde la ley de presupuesto, ley de las Fuerzas Armadas, ley de gastos reservados, al delito base, conductas de lavado, hizo una distinción. Esta parte, en definitiva, su idea no es reiterar todo lo ya expresado, porque el Ministerio Público detalló distintas formas, ¿no es cierto?, metodología de lavado, desde los instrumentos, la cuenta corriente, desde las tarjetas de crédito, la adquisición y ocultamiento de vehículos, actos de lavado a propósito de bienes raíces, otros pagos en dinero efectivo. Y además ayer se refirió a otros elementos bastante importantes, como es la reiteración y el iter criminis. La idea de esta parte, su señoría, no es reiterar eso, sino que recalcar determinados aspectos, en especial en primer lugar, al delito base y en relación al auto de procesamiento dictado en sede de justicia militar, y también relevar determinados aspectos de la modalidad vinculada a cuentas, productos bancarios y tarjetas de crédito, entendiendo que esta es una fase de colocación fundamental. Sus señorías, en primer lugar,
en relación al delito base y en particular el autoprocesamiento. En esta parte, lo que, lo que quiero relevar es la importancia del autoprocesamiento. No estamos hablando de una resolución cualquiera, sino que es una resolución, como lo repetiré, que sirve de base para una posterior acusación y posterior dictación de sentencia definitiva en un procedimiento inquisitivo como es aquel de justicia militar. Y quiero relevar, su señoría, que la justicia, el procedimiento militar, tiene consagración en nuestra Constitución política. Es así que el artículo 83, inciso final de la Constitución Política de la República, establece, y me permito leer en esta parte, su señoría, el ejercicio de la acción penal pública y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese código y leyes determinen. Además, este procedimiento, su señoría, y es importante destacarlo, ha sido declarado constitucional en diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional. Se dice, por ejemplo, en un fallo que señalaré su rol al final, dice que sin perjuicio de lo anterior, esta magistratura considera oportuno reiterar los criterios de la jurisprudencia precedente con relación a la inaplicabilidad del precepto contenido en el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, ninguno de los cuales aporta razones para acoger este requerimiento. En efecto, a partir del reconocimiento de un fuero que tiene expreso reconocimiento en la Constitución, y se citan los fallos roles 664-06 y número 2874-15, este tribunal ha cuestionado la jurisdicción militar no por su sola existencia, sino por la ausencia de justificación razonable en el caso concreto. Como puede advertirse, esta magistratura, y ahí continúo, hice un pequeño salto, pero voy a señalar el rol. Como puede advertirse, esta magistratura, sin poner en entredicho la existencia de la justicia militar, ha efectuado cuestionamientos de constitucionalidad en los casos en que no se justifica la aplicación de dicho régimen de excepción, sea por presencia de un civil en calidad de víctima o imputado, cuestión ya resuelta por el legislador, sea porque se pretende juzgar un delito común que no tiene vínculo intenso con la función militar ni pone en riesgo bienes jurídicos de carácter militar. Y después, este mismo fallo se refiere al caso concreto, del todo similar a este, dice, considerando sexto, el caso concreto referido al conocimiento de un delito reiterado de fraude al fisco presuntamente cometido por el requirente, entonces coronel del ejército, en su condición de tesorero del ejército, no es equiparable a aquellos que han llevado a este tribunal a declarar la inaplicabilidad del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, considerando la excepcionalidad de la justicia militar. En efecto, por una parte, el requiriente no tiene la condición de víctima civil o militar que es llevada por la norma legal impugnada al fuero militar. Por otra parte, con relación al delito, si bien el proceso se refiere a un delito común, como en este caso, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, de acuerdo con el criterio sostenido en la sentencia número 5893-2019, se trata de una conducta cometida en el acto de servicio militar o de gran interés en el acto de servicio, de gran interés institucional para el ejército y que dada su característica no forma parte de un fenómeno aislado, sino que manifiesta una intervención predominante del ejército en la comisión de los delitos que se investigan. Todo lo que he citado, su señoría, está en el rol número 5008, no, este es 5893-2019. Después continúa el fallo, dice la administración de esta parte de estos fondos reservados y adscritos a un fin, estoy citando lo relevante del fallo, recae precisamente en el tesorero que es el responsable de tramitar la documentación para su pago. La administración de estos caudales efectos por ley al servicio militar puede ser calificada sin vulnerar la Constitución como un acto propio del servicio militar o con ocasión de él. ¿Por qué leo esto, su señoría, y corrijo el rol? El rol es el 12215-2020-21 INA,
¿Por qué lo cito? Porque es un caso del todo similar y hay muchos pronunciamientos más, su señoría, en que tratándose de delitos comunes, pero cometidos en actos militares o con ocasión de los mismos, el Tribunal Constitucional ha declarado totalmente constitucionales. Con esto, insisto, lo que me interesa es ir relevando la importancia del procedimiento militar en el marco del cual se dictó este auto de procesamiento. De hecho, su señoría, el mismo señor Fuentealba recurrió en 2 ocasiones al Tribunal Constitucional. Se desistió en el primer caso, en el rol 6332-2019 INA, y le fue declarado inadmisible la segunda en que se pedía la inaplicabilidad del artículo 560, número 2 del Código Orgánico, en el rol 12979-22-INA. ¿Por qué es relevante? Y acá, insisto, continúo con la relevancia que tiene el autoprocesamiento. ¿Por qué es importante el artículo 560, número 2 del Código Orgánico de Tribunales? Porque establece una elevación de la jerarquía del tribunal. Es parte de la institución de los llamados ministros en visita, que justamente es el caso concreto en que se dictó el autoprocesamiento que está ofrecido como prueba documental. Y para eso, señoría, me procedo a referir a los artículos 559 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto señala los tribunales superiores de justicia, es el primer artículo, el 559, dice, decretarán visitas extraordinarias por medio de algunos suministros en los juzgados su respectivo territorio jurisdiccional, siempre que el mejor servicio judicial lo exigiere. Y el 560 nos dice, el tribunal ordenará especialmente estas visitas en los casos siguientes. Y acá sus señorías van a poder apreciar la relevancia. ¿Por qué esta causa en sede militar es conocida por un ministro en visita? Porque son casos especialmente importantes. Así el número 1 nos dice, cuando se tratare de la investigación de hechos o de pesquisar delitos que puedan afectar a las relaciones internacionales de la República y de los que corresponda conocer y juzgar a los tribunales de justicia. Obviamente, la institución de los ministros en visita es en el marco de un procedimiento inquisitivo. Ese es el motivo, que es el procedimiento que rige en justicia militar y que a su vez se remite en definitiva al Código de Procedimiento Penal. Segundo, su señoría, que justamente la hipótesis de este caso, cuando se trate de la investigación y juzgamiento de crímenes o delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias. Por lo tanto, esta es la hipótesis que se utilizó para nombramiento de ministro en visita en las causas llamadas Milicogate, entre las cuales está el tomo FA, donde se dictó el autoprocesamiento que se acompañó como prueba. Quiero relevar que no se trata en definitiva de procedimientos común y corrientes, sino que a los cuales el procedimiento inquisitivo otorga la máxima importancia al punto de designar, de elevar la jerarquía del tribunal. Número 3 nos dice siempre que sea necesario investigar hechos que afectan a la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones y cuando hubieran retardo notable en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces. Y después el artículo 561, que también regula el tema, nos dice las Cortes deberán expresar en cada caso en que decreten visitas extraordinarias el objeto u objetos determinados de ellas y podrán autorizar además que el ministro, perdón, se me ocurrió esto. Y podrán autorizar además al ministro visitador para que ejerza en el juzgado en que se practique dicha visita las atribuciones disciplinarias que confiere este código. Las facultades del ministro en visita, en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán las de un juez de primera instancia y contra las resoluciones que dictaren los procesamientos que hubiere lugar en dichos casos podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez visitado. Eso ha sucedido en este caso, su señoría, e insisto, da cuenta de la jerarquía del tribunal que conoció el procesamiento. Y efectivamente, por ejemplo, a título de ejemplo,
en los autos administrativos 1896-2015, con fecha 10 de febrero de 2017, se designó como ministra en visita a doña Romy Radeford, que fue la ministra en visita que en ese momento dictó el auto de procesamiento y que ha sido varias veces nombrada acá. Y efectivamente se citan como normas fundamentales el artículo 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales. Pues bien, dado este marco, en definitiva, hay que señalar que el Código de Justicia Militar se remite en remisiones específicas o en alguna genérica, como lo es el artículo 121 de ese cuerpo legal, se remite al Código de Procedimiento Penal, que también es de corte inquisitivo y es el antecesor del Código Procesal Penal y que se encuentra vigente, ¿no es cierto?, aún para determinados procesos como lo mismo en la justicia militar. Y nos dice el artículo 140, dice, las reglas sobre las declaraciones del inculpado, careos e identificaciones del inculpado y sus circunstancias personales contenidas en la primera parte del libro segundo del Código de Procedimiento Penal serán también aplicables en el sumario militar. Se aplicarán asimismo, dice, las disposiciones de los artículos 274, 276, 278 y 279 del mismo código. El autoprocesamiento será notificado al jefe de la casa de detención, etcétera, etcétera. De estos artículos, su señoría, tengo que relevar el 274, porque el 274 es precisamente el artículo que señala cuándo se cumplen los requisitos para someter a proceso a alguien, que tiene bastantes similitudes con el artículo, y por cierto algunas diferencias teóricas, pero con el artículo 140 del Código Procesal Penal. Y nos dice el artículo 274, después de que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso si de los antecedentes resultare que está justificada la existencia del delito que se investiga y que aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. El juez procederá al inculpado cuando concurra las circunstancias señaladas. Esta norma, su señoría, y como dije, es muy relevante porque esto juega juega un papel de congruencia, es la congruencia en el antiguo sistema, tanto en el Código de Procedimiento Penal, artículo 403, como en el artículo 150 del Código de Justicia Militar, que se refiere al dictamen o acusación, releva en definitiva, y los hechos de que da cuenta el autoprocesamiento tienen que ser aquellos por los que se acusa y son los mismos por los que se dicta sentencia. Entonces, es una resolución de especial relevancia e insisto, en el caso concreto, además, dictada con toda esta elevación de la jerarquía del tribunal. El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal nos dice no podrá elevarse a plenario un proceso por crimen o simple delito, sino en contra de las personas que estén sometidas a proceso. O sea, es como el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal, tiene ciertas similitudes. Ahora, el autoprocesamiento, que es un documento en este caso de 83 hojas, contiene una serie de elementos de cargo, declaraciones, dichos de distintas personas, y cada uno de esos documentos agregados, órdenes de investigar, despachadas y de las cuales se da cuenta en el autoprocesamiento, tienen una relevancia particular y fueron obtenidas en base a un procedimiento. Ya vimos que el artículo 140 regula del Código de Justicia Militar en relación al Código de Procedimiento Penal, regula la obtención de las declaraciones del imputado, pero también hay aplicación por el artículo 121 del Código de Justicia Militar, por ejemplo, del artículo 120 bis a propósito de la orden de investigar, del artículo 149 a propósito de la falsedad, del artículo 156 siguiente, la entrada y registro, el artículo 176
de la retención de correspondencia, artículo 184 y siguientes, a propósito de la prueba documental. 184 siguientes, prueba documental, y 189 siguientes, la prueba de testigos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de esos elementos de cargo que están que en definitiva aparecen en un autoprocesamiento, son de particular relevancia y fueron obtenidos conforme a un procedimiento establecido en la ley y ajustado a ese procedimiento. Dicho esto, su señoría, es necesario que lea los hechos justificados en este autoprocesamiento, que es la letra B que está en la foja 31 de este autoprocesamiento ofrecido como prueba documental, el que procedo a leer. De los hechos justificados, que los elementos de convicción reseñados precedentemente permiten tener por justificados, a lo menos en el presente estado de la investigación, los hechos que pasan a describirse. Entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014, el comandante en jefe del ejército de la época procedió a instruir verbalmente a quien se desempeñaba como director de finanzas del ejército, también en ese tiempo, para que los recursos fiscales dispuestos por el ejército de Chile por concepto de gastos reservados hiciera entrega al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército en forma parcializada y según requerimiento oral que se iba realizando, a lo menos trimestralmente, de una cantidad que en un total ascendió a 2.980.800.000 pesos, a razón de 745.200 millones anuales, con el objeto de destinarlo a lo que se denominaron los recursos extraordinarios del comandante en jefe o recursos de libre disponibilidad del comandante en jefe. Tales recursos eran recibidos por el jefe del departamento señalado en dinero efectivo, en dólares y moneda de curso legal, sin que quedara ningún registro escrito. Sus señorías recordarán todo lo que se ha relevado, la naturaleza de los gastos reservados y la destrucción de o inexistencia de registros. Ningún registro escrito, sea contable o en algún otro documento que dé cuenta de la entrega de tal egreso, de tal recepción de los fondos, ni el destino de los mismos. De esta manera, el mencionado alto oficial, quien era el responsable de darle el empleo debido, en vez de, y esto es relevante porque acá se refiere derechamente a la intervención punible del comandante en jefe, señor Fuentealba. De esta manera, el mencionado alto oficial, quien era el responsable de darle el empleo debido, en vez de destinar los recursos señalados al cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa, al orden público del país o a las funciones inherentes a la jefatura del Estado, que por su naturaleza requieren de reserva o secreto, como correspondía según mandata expresamente el artículo 2 de la ley 19.863, dispuso que estos fondos fueran utilizados en beneficio propio y de terceros con una finalidad diversa a aquella permitida. Seguidamente, este uso fue diferente a aquel que el mismo comandante en jefe de la época declaró. Que declaró, según la propia rendición de cuentas, que él efectuara en forma anual a la Contraloría, al Contralor General de la República, en relación con los años 2010, 2011, 2012 y 2013, y en cuyos anexos señaló que la totalidad de estos fondos, que la totalidad de estos fondos fueron destinados a actividades relacionadas con labores de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, características que no posee ninguno de aquellos destinos a los que fueron dirigidos en definitiva los recursos mencionados. En efecto, por orden del comandante en jefe, dichos caudales se usaron, entre otros, según el siguiente desglose: una cantidad de dinero para uso personal del comandante en jefe del ejército ascendente a 6 millones mensuales. Acá hay algunos que van a coincidir con lo que señala en la acusación. B, una cantidad de dinero de 2.500.000 mensuales para el secretario general del Ejército, gastos de funcionamiento y mantención de la casa en que vivía el comandante en jefe por un promedio de 12 millones mensuales, aporte a alimentación destinado a brindar a la comandancia en jefe alimentación de calidad superior a la dispuesta para los restantes funcionarios militares.
recursos extraordinarios a los funcionarios de la comandancia con hijos. F, regalos de cumpleaños a los oficiales de la comandancia. G, regalos de cumpleaños para oficiales generales a razón de un promedio de 200.000 cada uno. Regalo de cumpleaños a la señora de los generales señalados por un valor similar. Regalos de matrimonio para hijos de los generales, haciéndole entrega a cada uno de ellos de la cantidad en dinero efectivo de 900.000 pesos. Regalos de matrimonio por invitaciones realizadas al comandante en jefe. Ajuar, nacimiento de hijos personal de la comandancia en jefe. Auxiliar aeropuerto, correspondiente al pago de una suma de dinero que era entregada a quien realizaba estas labores cuando el comandante en jefe viajaba y que anualmente alcanzaba la suma de 6 millones. Apoyo a excomandante en jefe a razón de sumas que habrían alcanzado hasta la cantidad de 800.000 pesos mensuales para cada uno de los excomandantes. O pago de hoteles, pasajes aéreos, traslado, alimentación y cualquier otro gasto en que se haya incurrido durante las comisiones de servicio dentro del país. Para el comandante en jefe invitado de este. E. Gastos de ayudantía comandante en jefe del ejército, entregados para cualquier gasto que estimare realizar dicha ayudantía a razón de 5 millones. Gastos varios, escoltas, comandante, jefe del ejército a razón de 15 millones al año. Gastos de funcionamiento, peluquería y sastrería al comandante en jefe. Pagos de evaluación, concurso literario, gasto aeropuerto del comandante en jefe, incluido exceso de equipaje. Compra de diario La Segunda, a razón de 1 millón anual. B. Obsequio para funcionarios destinados. W. Celebración Navidad personal, casa del comandante en jefe. X. Gasto de alojamiento, traslado, arriendo de vehículo, alimentación y cualquier otro adicional generado durante la comisión de servicio al extranjero por el comandante en jefe, por su señora, comitiva y eventual hijo de aquel. Compra de pasajes para la cónyuge, el comandante en jefe e hijo eventualmente. Gasto auxiliar del comandante en jefe que alcanza una suma anual de 5 millones. Pago de cuotas del Rotary Club. BB, pagos de repostero del comandante en jefe para costar la alimentación de este último y la de sus invitados. CC, comprar recuerdos para la señora de los oficiales generales que ascienden o se retiran. Gastos de libre disponibilidad del comandante en jefe, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, regalos e invitaciones a otras autoridades, visitas, pasajes, señoras de general en comisión de servicio. La entrega de $1.500 para que cada general de división que viaja en comisión de servicio al extranjero, de $1.000 para cada general de brigada que viaja en comisión de servicio al extranjero, entre 3.000 y 5.000 para el comandante en jefe en cada viaje realizado al exterior. Fondos entregados a diversos oficiales en razón de sus cargos, como son, entre otros, a distintos directores, llámese autoridades del Estado Mayor, comandantes de división, comandante de funciones matrices, comandante de comando, ayuda al comandante en jefe, edecán presidencial y jefe de gabinete del ministro de Defensa. Esta última razón de 1.200.000 mensuales. Perdón. Egresos todos, y con esto concluye los hechos justificados, egresos todos estos que no le habría estado permitido realizar con cargo a gasto reservado ni a otros recursos del que dispusiera el ejército en el comandante en jefe en virtud de su cargo, quien en definitiva procedió a dar estos fondos fiscales un destino diferente al autorizado por la ley, usándolo en beneficio personal y de terceros. Y acá, su señoría, después de leer en definitiva, importante antecedente a propósito del delito base, claro, viene la pregunta de todos los gastos a que hice referencia, ¿cuáles se puede entender que se refieren al orden público, a la seguridad interior o seguridad exterior del Estado? Claramente ninguno, su señoría. Insisto, a riesgo de ser un poco majadero o mucho, que esos hechos se establecen con un importante acopio de antecedentes de conformidad al propio procedimiento. Y siguiendo con el autoprocesamiento, sus señorías, hay determinadas declaraciones que esta parte quiere relevar, entendiendo que sin perjuicio que después, e incluso acá, se dijeron más cosas por esos testigos, pero muestran una clara persistencia en el tiempo en cuanto a los dichos. ¿Por qué, su señoría?
Este autoprocesamiento es de fecha 19 de febrero del año 2019. O sea, hace más de 5 años se dictó este autoprocesamiento. Por lo tanto, las declaraciones que ahí constan, todos estos elementos que se obtuvieron mediante distintos mecanismos, declaraciones de testigos, informes policiales, datan del año 2018. Entonces, aproximadamente. Entonces, es relevante ver qué se dijo en esa época en cuanto a la persistencia o no del testimonio y que constan estos distintas declaraciones. Me referiré solo a alguna de ellas en el auto de procesamiento acompañado como prueba documental. Así, en el antecedente de cargo número 49 de ese autoprocesamiento, están las declaraciones, hay un resumen de las declaraciones de Sergio Álvaro Vázquez Undurraga. Además, hay otras declaraciones que se señala expresamente en el autoprocesamiento que se encuentran en un cuaderno reservado, en definitiva, y que por lo tanto no se transcriben en el mismo. Pero lo que se puede señalar y que es relevante, se transcribe en este autoprocesamiento, por ejemplo, se dice a Fojas 2026. Señala haberse desempeñado desde el año 2010 al 27 de febrero de 2014 como jefe de sección de contabilidad y remuneraciones del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe. Indica que hubo un lapso en que estuvo en comisión de servicio en el extranjero en la misión militar en Estados Unidos entre junio de 2012 y julio de 2013, que retomó sus funciones en agosto de 2013. Después, voy a ir citando su señoría sin perjuicio de lo que se puede estimar citar por la defensa, lo que esta parte considera pertinente, dado además la extensión de las declaraciones. Después dice, señala conocer a la señora el general Fuente Alba, explicando que entre septiembre de 2010 y marzo de 2012 le ordenó por escrito el secretario general del Ejército que debía ir a apoyar como tesorero a la Fundación de Señoras del Ejército, labor realizada los días martes y jueves de 8:30 a 14 horas. Sus labores consistían en ordenar al personal que recaudaba en los talleres y ordenar los boletines de ingreso. Después, en algo que considera relevante esta parte, dice, consultado sobre ciertas conversaciones por medio de la aplicación WhatsApp entre él y el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la cual este último le encargaba realizar un pago, especificándole que lo hiciera de la misma manera y montos que las ocasiones anteriores, refiere que los depósitos que se le hacían todos los meses desde el año 2014 hasta el transcurso del 2016 ascendían a 800.000 pesos mensuales y correspondían, según lo dijo el general Humberto Viedo, quien tiene conocimiento de toda esta situación, a recursos que se entregaban para el ámbito de seguridad y protección del general Fuentealba. Dice que no existe un decreto que él conozca que disponga la entrega de este dinero en efectivo y en forma directa a un excomandante en jefe. Lo que sí existe es un decreto que dispone en el sentido de asignarle personal de apoyo para su seguridad y protección. El año 2014, el director de Finanzas General Rojas, Jorge Rojas, le hace entrega de 800.000 pesos en efectivo en su oficina en la DIFE para que los llevara a la comandancia en jefe del ejército, específicamente para entregarse al señor Fuentealba, con quien él coordina después la forma de enterar el dinero, lo que habitualmente se hacía pagando las tarjetas de crédito según la instrucción que el general Fuentealba le daba. No había que hacer ninguna rendición escrita, pero sí él le hacía rendición verbal al general Oviedo en el sentido de informarle que el dinero ya había sido entregado al general Fuentealba. Siempre recibían el dinero desde marzo de 2014 en adelante y si tenía, por ejemplo, vacaciones, se adelanta la fecha de entrega de dichos recursos. En ese caso, dejaba el dinero en un sobre en algún cajón de la comandancia en jefe del ejército con instrucción al comandante Rosas en cuanto a realizar los pagos en favor del general Fuentealba, desconociendo a qué ítem se cargaba estos fondos. En este párrafo de esta declaración que está en el autoprocesamiento, lo que hace el señor Vázquez es referirse a un periodo posterior al que era comandante en jefe el general Fuentealba, pero en el que también se le entregaban, recibía fondos por gastos reservados. Preguntado por el tribunal, sobre la versión inicial que dio en su declaración prestada anteriormente a esta instructora en el sentido de señalar que los depósitos
de dinero efectuado al mencionado general provenían de fondos que éste había dejado en su oficina a razón de 5 millones para serle depositados según su requerimiento, refiere que se ajusta a la instrucción que le dio el mismo general Fuentealba en ese sentido. Indica que presumiendo aquel que el tribunal le iba a consultar sobre los depósitos recibidos en sus tarjetas de crédito, le señaló que refiriera que era dinero en efectivo que él le había entregado con antelación. Ese tema, por tanto, también lo trataron en la conversación telefónica que sostuvieron antes de la declaración. Cree que el general Fuentealba le pidió que declarara de la forma que primero lo hizo para no exponer a más personas. Importante eso, señoría, porque da cuenta, lo que pasa que, y como queda de manifiesto de lo mismo que he leído, que hubo una versión, el señor Vázquez en su momento dijo algo distinto a propósito de esos montos. Y como lo explica, fue por instrucción del general Fuentealba, que también se refiere a este tema en sus declaraciones y de lo que también eh, me haré cargo. Ahora, en otra materia, su señoría, a propósito de la Fundación de Señoras del Ejército, importante a propósito de los montos que recibía esta fundación, dice, afirma que en la Fundación Señoras del Ejército existía una caja chica de unos 5 millones o 6 millones para destinarlo a gastos menores, tales como flores, adornos navideños, etcétera. Los gastos se rendían a la presidenta de la fundación, Anita Pinochet, con un registro de boletas, las que quedaban en la fundación. Pero estas boletas se incineraban todos los años, ya que estos dineros no eran parte de la contabilidad. Por lo tanto, no se le daba cuenta al ejército de estos gastos. O sea, su señoría, en cierto sentido, acá se operaba en la fundación de señora del ejército de una manera similar a los gastos reservados de la comandancia en jefe en cuanto se incineraban los comprobantes. Y lo que interesa especialmente esta declaración es dar cuenta que estos fondos de que disponía la acusada Anita Pinochet no entraban a la contabilidad del, de la fundación. E insisto, lo relevante de esta declaración es que es del año, si el procesamiento es de principio del 2019, muy probablemente del año 2018. Añade que el aporte para la caja chica se recibía por medio del director de finanzas del ejército, de finanzas en efectivo, en esa época por el tesorero, el general Joso Sánchez Palominos. La presidenta de la fundación instruía cómo se gastaba el dinero de la caja chica, es decir, estos 5 millones o 6 millones mensuales. Desconoce el decreto al cual se imputaba esta suma de dinero. Era un proceder que recibió cuando asumió en la fundación. Respecto a los dineros de la caja chica, no se rendían cuenta formal al ejército, como sucedía con los dineros que ingresaban a la cuenta corriente, respecto a los cuales se hacía el balance anual. Los dineros de la caja chica eran manejados por la presidenta de la fundación y por el tesorero. AFOCA 2023, todo esto citado en el autoprocesamiento, dice, respecto al funcionamiento de asignaciones de dinero para la comandancia en jefe del ejército, expone que entiende que estos fondos están en custodia de la Dirección de Finanzas del Ejército destinados para temas de seguridad u otros temas que resuelva el comandante en jefe. Les llaman fondos extraordinarios del comandante en jefe. Insisto, relevante declaración en esta parte del año 2018. Ahora, y dentro de la lógica de referirme a ciertas partes, a ciertos elementos de cargo de este autoprocesamiento, y ni siquiera de manera completa, sino en lo fundamental, voy a referirme al elemento de cargo número 50, que es la declaración de Rodolfo Guillermo Hidalgo Fariña, que también declaró en esta sede, su señoría, que el órgano persecutor se refirió, por cierto, a su declaración igual que a la del señor Vázquez, pero insisto, lo interesante es poder comparar qué dijeron hace 6 años atrás y qué dijeron que han ocurrido todos esos años, si hay diferencia o hay una persistencia. Declaración de Rodolfo Guillermo Hidalgo Fariña, a Fojas 303 y siguientes, señala que se desempeñó como oficial de órdenes del comandante en jefe del ejército entre los años 2010 y 2014. Es decir, durante todo el periodo del general Juan Miguel Fuentealba Poblete, siendo su función el de preocuparse de la casa comandante en jefe, de la sala de armas de esa casa, de los turnos de servicios, horario, hoja de vía del personal y también de los requerimientos del comandante en jefe para sus asuntos particulares,
tales como pagar alguna cuenta, hacer depósitos, obtener certificados para él, etcétera. En cuanto a los diversos depósitos efectuados en la cuenta corriente del Banco de Chile o Santander que mantenía el general Fuentealba, en efectivo y en dólares, dice que fueron encargos que a quién le hacía, cuyos comprobantes le fueron exhibidos y que no sabía a qué correspondían esas operaciones porque no podía meterse en las cosas privadas del general. Más adelante dice, agrega que el oficial de finanzas, el coronel Jorge Cortés, le hacía entrega en forma mensual de la suma de 10 millones para que fueran destinados a todos los gastos de mantención de la casa donde vivía el general Fuentealba con su señora y su hijo Fernando. Gasto de alimentación, bebestibles, lavandería, jardines, piscinas, que los consumos básicos como luz, agua, gas, internet los pagaba la institución. Añade que se pagaba también sueldo al jardinero, que los mozos los pagaba la misma institución, que a fin de mes le rendía cuenta al coronel Jorge Cortés, indica que se gastaba todo, que se le pagaba además un bono de teléfono al personal administrativo, que era más o menos 25 personas, mediante la entrega en efectivo una suma que puede haber sido 20 o 30 mil pesos. Asimismo, alimentación para estas 25 personas, que incluía mayordomos, conductores, seguridad administrativa, dentro de los que se incluye al jardinero, a la persona que hacía la reparación en la casa, telefonista y personal de cocina. También con estos dineros se procedía a la compra de regalos institucionales. Esto es regalos de cumpleaños, matrimonio, que el general Fuentealba le indicaba, los que compraba con estos fondos y hacía llegar a sus destinatarios. Por ejemplo, y tema que hemos visto, incluso el Ministerio Público se refirió específicamente a determinadas tiendas, entre ellas Hermes, por ejemplo, corbatas, artículos de cocina, secretarías generales y personas civiles importantes, entre ellas ministros de gobierno. También estaban a su cargo las actividades protocolares e invitaciones a las casas del comandante en jefe, lo que incluía las comidas por este concepto. También se destinaba dinero a arreglos florales para la casa en un principio y luego solo se compraban para ser enviados a señores generales. Desconoce que hay un ítem que permita que con estos fondos, cuyo origen tampoco conoce, se compren regalos personales del comandante en jefe y de su familia, como los que mencionó. Cuando había actividades protocolares de mayor magnitud, esto es más de 14 personas, estas se costeaban con fondos especialmente destinados para ello y por ende con los fondos aparte de estos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos que, insisto, aparecen el año 2018 y aparecieron las declaraciones del señor Hidalgo en este juicio. Señala que la rendición de cuentas que le hacía Cortés en forma mensual incluía la entrega de boletas, liquidaciones, remuneraciones y recibos. Esta rendición la hacía a mano y una vez que la aceptaba, se procedía a su destrucción. O sea, una metodología común, su señoría, como vemos a propósito de la destrucción de los antecedentes fundantes, y que incluso fue copiada en lo que es la fundación de Señoras del Ejército. No obstante, el general designó como jefe del plana mayor al suboficial mayor Mauricio Vera, quien había trabajado por unos 20 años junto al general, por ende era su hombre de confianza. Señala que él hacía los trámites personales del general o el suboficial Vera. Indica que le hacía entrega al suboficial Vera aproximadamente de 8 millones para los gastos diarios. Explica que él era custodio de los 10 millones, pero quien hacía los pagos menores era el suboficial Vera, quien le rendía cuentas a él, de la misma manera que él lo hacía al coronel Cortés. Vale decir, por escrito a mano, y luego se procedía a la destrucción de la rendición y de toda la documentación respaldatoria. La orden era la destrucción luego de haberse aceptado la rendición. Adición al deponente, insisto, voy leyendo determinados párrafos, su señoría, que además en el año 2011 él viajó a París para acompañar a la señora Anita Pinochet y una amiga de ella de nombre Verónica Blackburn, fallecida en el año 2015. No recuerda si fueron 5 o 6 días. En este caso cumplió funciones de seguridad. El viaje de él lo costeó la institución, incluyendo pasajes y viáticos. Señala, más adelante su señoría, señala que efectivamente en unas 6, 8, 10 oportunidades los acompañó a su departamento en Puerto Velero, La Serena, al general y su familia. Ellos viajaban en ocasiones en el avión institucional y en otras por tierra.
Él siempre viajó por tierra con un conductor en un vehículo en la institución. Allá, en calidad oficial de órdenes, cumplía las mismas funciones que en la Casa de Santiago. No se le hacía entrega alguna cantidad adicional de dinero para la mantención del departamento en Puerto Velero. Los recursos que se le entregaban para la Casa de Santiago procedían a trasladarlo y solventar los gastos que allá tuviera la familia. Señala que el general viajaba siempre con su señora y a veces lo acompañaba a su hijo Fernando, que lo hacía a veces con su polola, que pasó a ser luego su señora. Indica que manejaba un pool de vehículos para la casa y también allí se guardaban los vehículos institucionales y personales. Estaban los vehículos administrativos, que eran 4 o 5 vehículos y que eran destinados al uso de los funcionarios de la casa. Uno de ellos estaba destinado a su uso. Además, habían 3 o 4 vehículos para uso del comandante y su señora. Si iban a alguna actividad juntos, en todo caso, para ella había un vehículo aparte, también institucional. También había 2 vehículos para los escoltas y además sus vehículos particulares, que eran 3, uno del hijo, uno de la señora y el otro comandante en jefe, pero no eran usados para actividades institucionales. Más adelante, su señoría, a propósito del nivel de vida, de la forma de vida del comandante en jefe y de su familia, dice, señala que llamaba la atención la forma de vida que llevaba el general Fuentealba y su familia, que no se condice con el sueldo normal de un funcionario militar, pero no tenía con quién comentarlo. Llamaba la atención los autos, la ropa, las propiedades, que supo que tenía en Puerto Velero, en Chicureo, un departamento que vendió y se ubicó en Polo Golf, en Santa María, y un departamento en Atalaya. En cuanto al origen de los recursos del general Fuentealba, por lo que sabe, estaban constituidos por sus ingresos de la institución y comisiones en el extranjero, que fueron 3. Hasta donde sabe, no se realizaba ninguna otra actividad remunerada. Señala que en alguna oportunidad el general Fuentealba le encargó hacerle depósito en efectivo, en moneda nacional y en dólares, además de depósitos en cheques. En cuanto a la señora Anita Pinochet, señala que le correspondía vincularse con ella en su calidad de cónyuge el comandante en jefe, diariamente y en las funciones cotidianas, dado que el comandante en jefe no estaba durante el día en la casa, sino ella. Con ella debía, a propósito de la obediencia, con ella debía cumplir la misma obediencia que con el comandante. En alguna oportunidad ella salía sola, en otras con el conductor y escolta, y en otras le pedía a él que la acompañara. Por ejemplo, cuando iba a ver a su amiga Verónica, y algunas veces la acompañó a la fundación de señores oficiales del ejército. Señala que en diversas oportunidades le hizo depósitos en su cuenta corriente a requerimiento del general Fuentealba. Acá me permito recordar lo que dijo ayer el Ministerio Público a propósito de quién era la persona que registraba más depósitos en efectivo, ¿no es cierto?, a propósito de la fase de colocación, y que se mencionó justamente a la ciudad Anita Pinochet. Agrega que si la señora Anita le encargaba comprar un regalo con los fondos que él administraba, él no lo podía cuestionar, y asumía además que esto estaba conversado con el comandante en jefe. No recuerda regalo, o sea, por lo tanto, doña Anita también disponía de estos fondos, de acuerdo a este testimonio obtenido en sede militar. Señala que nunca recibió directamente la señora Pinochet ni el general Fuentealba dinero efectivo para su uso personal. Lo que sí se le entregaba era una cantidad de 2 millones anuales que se decía era para vestuario o en definitiva para lo que él estimara conveniente. El dinero se lo entregaba en efectivo el tesorero del ejército, general Joso Santich, ignore de dónde provenían estos fondos. El general Santich le avisaba que estaban estos dineros, el que llevaba a la casa en donde trabajaba el general Fuentealba, y lo guardaba en una caja fuerte junto con los dineros que le entregaban para manejar la casa. A medida que iba necesitando, lo iba ocupando para su uso personal. Refiere que cuando inició sus labores como encargado de órdenes en el mes de marzo de 2010 en la comandancia en jefe, el jefe de finanzas era Jorge Cortés, que era la persona que le hacía la entrega de los 10 millones al mes. Este dinero se lo entregaba a Cortés en su oficina en efectivo. Señala que en el año 2014, cuando el general Fuentealba ya había entregado el mando, después del mes de marzo debía concurrir a la comandancia, en el lugar en el cual Sergio Vázquez le hacía entrega de sobres cerrados conteniendo, supone, documentación.
ignora el contenido, puede ser que hubiera dinero en su interior. Esto, su señoría, a propósito de la declaración prestada por el señor Hidalgo en sede militar. Ahora procederé a referirme a la declaración, a las distintas declaraciones que están a fojas 35 y siguientes del autoprocesamiento prestadas por don Juan Miguel Fuente Alba. Por cierto, trataré de recalcar aquellos aspectos que me parecen de la mayor importancia. Indica que los viáticos que corresponden al ejército durante el periodo que fue comandante en jefe deben haber sido alrededor de $140.000, que no todos ellos fueron depositados en su cuenta al Banco Chile y que efectivamente hay vehículos en que parte de su financiamiento corresponde a los viáticos recibidos o lo que mantenía como saldo en la cuenta del HSBC, donde también recibió algunos viáticos. Aduce que la cuenta del Banco Chile la abrió en dólares, cree, el año 2011. Consultado por el tribunal, afirma que los dineros de los viajes a que hizo mención salían de gastos reservados. De eso se encargaba Jorge Cortés. Él le preguntaba si efectivamente iba a mantener los mismos criterios anteriores que había adoptado el general Isurieta, confirmándole que sí. Dice que Jorge Cortés le informaba con cierta periodicidad sobre el estado y situación de esos recursos. En todo caso, no cree que Cortés se haya apropiado de fondos fiscales. Explica que el concepto denominado apoyo a los excomandantes en jefe, por el que se le pregunta, venía proporcionándose a los excomandantes en jefe desde los periodos anteriores a que él asumiera el cargo. Se entregaba en forma mensual, según recuerda al principio. Esto es al año 2010 la cantidad ascendente a $400.000 a cada uno de ellos por este concepto. Se refiere al general Ricardo Isurieta Cafarena, al general Emilio Cheire y al general Óscar Isurieta Ferrer. Luego esa cantidad se aumentó a $600.000 mensuales y posteriormente, desde el año 2013, se comenzó a entregar la suma de $800.000. Refiere haberle preguntado a Cortés en su oportunidad sobre la entrega de esos dineros y Cortés le dijo, un par de meses después que la había asumido, cómo funcionaba, por lo que decidió continuar con ese procedimiento. Dice que se le entregaba como una colaboración. Dice que el propio comandante en jefe tenía que costearse algunas medidas de seguridad y para ello se le entregaban esos recursos. Consultado responde que no se hacía ningún tipo de rendición de cuentas por los gastos en que incurría el excomandante. Esos recursos provenían de gastos reservados y por lo tanto era Jorge Cortés el encargado de obtenerlos del DIF de la época, el general Santich, y entregarlo al respectivo general. Preguntado, contesta que él también, una vez que dejó de ser comandante en jefe, comenzó a recibir esos dineros a razón de $800.000. Expone que se lo entregaba a Sergio Vázquez en dinero efectivo, en un sobre, personalmente. Añade que hubo un periodo en que él estaba fuera de Santiago y le pidió a Vázquez que se lo depositara que le depositara ese dinero en su tarjeta de crédito. Aclara que es la primera vez que utiliza ese mecanismo, indica que él no tenía el legítimo derecho a percibir esos recursos, pero una decisión del comandante en jefe que en la época que él lo percibió era el general Oviedo quien decidió mantener ese mecanismo. Y esto en relación a lo que dije a propósito de las conversaciones de WhatsApp de Sergio Vázquez, que en su momento se le preguntó, hace referencia también el general Fuente Alves, y se reconoce haber hablado con Sergio Vázquez el día antes que este último concurriera a declarar al tribunal. Y él le consultó qué podía hacer, en el sentido de justificar que le había hecho esos depósitos en la tarjeta de crédito. Y señala que a él, al deponente, se le ocurrió decirle a Vázquez que podía declarar que esos dineros él se los había entregado en efectivo, que Vázquez los mantenía guardados en su oficina. Y se los iba depositando periódicamente a solicitud suya. Dice que se le ocurrió decirle esto a Vázquez porque lo vio muy afligido por su situación, dado que no quería involucrar al comandante jefe en ejercicio, es decir, al general Oviedo. Refiere haber recibido esos $800.000 hasta el mes de noviembre de 2017, dejándolos de percibir por disposición del general Martínez, quien ya a esta fecha se encontraba nominado como comandante en jefe para el periodo siguiente. Es relevante porque coincide y nos da cuenta que esa versión del coronel Vázquez, que no se ajustaba a la verdad, fue
por instrucciones, por sugerencia del señor Fuentealba, como bien lo dice en la declaración consignada en el autoprocesamiento. Consultado por el tribunal, afirma que efectivamente es probable que a lo menos una parte de los gastos de mantención y funcionamiento de la casa que habitó en el periodo en que fue comandante en jefe haya salido también de gastos reservados. Recuerda haber hablado en alguna oportunidad con Jorge Cortés, en la cual él le señaló que los gastos de la casa se habían mantenido en una cifra cercana a los 10 millones. Esto puede haber sido en el año 2011, no le recuerda la fecha con exactitud. Explica que es posible que el DIFE de la época, General Santis, haya hecho entrega de dineros a Cortés, ya sea con su autorización previo o posterior. Y después agrega algo relevante, dice, para dar cuenta de su autorización. Dice, efectivamente, el DIFE no va a hacer entrega de fondos sin la autorización del comandante jefe, en este caso, la de él, del declarante. Agrega que también es posible que los dineros para pagar los regalos por los que se le ha consultado y demás gastos, perdón, se le ha consultado y demás gastos sobre los que ha declarado hayan sido costeados con fondos provenientes de gastos reservados. Puede ser que Jorge Cortés le haya preguntado a él, al declarante, por ejemplo, por la disposición de bienes para costear una comida con invitados, lo que era excepcional dentro del concepto de la forma normal de operar. Lo demás no se lo consultaba porque esto ya estaba determinado dentro del procedimiento operativo normal. Señala que efectivamente Cortés le consultó al inicio de su gestión si se mantendría el procedimiento que se había utilizado en forma consuetudinaria en cuanto a esos gastos que se generaban en la comandancia en jefe y que estaban a disposición de su cargo como comandante en jefe, a lo cual él le indicó haberle dicho que sí. Como dan cuenta este resumen de declaraciones, su señoría, hay un reconocimiento bastante relevante sobre el uso de gastos reservados por parte del comandante en jefe. Consultado por el tribunal, indica que lo que dice relación con pasajes y viáticos que le correspondía como oficial los pagaba el ejército. El pasaje de su señora, cuando lo acompañaba a las comisiones de servicio, que fueron todas, excepto una, lo pagaba el ejército de los fondos de gastos reservados. A partir del año 2008-2009, en que salió un dictamen de la Contraloría General de la República que disponía que no podían costearse el pasaje de las señoras de las autoridades militares con recursos asignados a pasajes y fletes, se decidió cubrir esa necesidad o gasto con los recursos asignados a gastos reservados. Es importante, su señoría, porque pido relevar la forma en que se da razón de los dichos. Incluso se cita un dictamen con absoluto conocimiento que ese dictamen ya no permitía usar otro tipo de recursos, por lo tanto, claramente había que recurrir a aquello referido a gastos reservados. Dice que puede ser quizás que en la mitad de las oportunidades en que viajó al extranjero, las estadías en esos países estuvieron a cargo del anfitrión, lo que solamente involucraba en general al comandante en jefe, señora, un ayudante y un encargado de seguridad. Refiere que los gastos del resto de la comitiva que lo acompañaba en esas comisiones eran costeados con gastos reservados. En el resto de los viajes que no se tenía patrocinio del país anfitrión, el ejército asumía todos los costos con cargo a los gastos reservados. Preguntado, avancé su señoría, insisto, voy citando determinados párrafos. Preguntado contesta que efectivamente a veces, por diversas razones, cambiaba el itinerario y el destino dispuesto del decreto respectivo, pero normalmente era el inicio de la comisión. Dice que trataba de partir el viaje el fin de semana y aprovechar a veces esta situación para ir a otro destino, previo a llegar al destino final, a propósito de lo que nos señaló en la parte final de su alegato de clausura del señor fiscal al mencionar Cancún. Consultado, más adelante dice, consultado, contesta que cuando viajó a Haití con su hijo de nombre Juan Miguel y su señora a fines del año 2013, salieron en un avión comercial con destino a Miami, luego a Punta Cana, donde estaba el avión institucional, y de ahí viajaron a Haití. Luego regresaron el avión institucional a Punta Cana y de ahí tomaron el vuelo comercial a Santiago. En Miami permanecieron 3 días y alojaron en un hotel cuyo nombre no recuerda, dice que eran 4 personas. En Miami no, perdón. En Miami no realizaron ninguna actividad institucional, dada la fecha en que se realizó el viaje.
Esos días fueron de descanso y para estudiar el tema de La Haya, cuyo fallo estaba pendiente. La estadía en Punta Cana fue de 3 días también y alojaron en el Hotel Paradisus de la cadena de hoteles Melía, con sistema todo incluido. Ahí alojaron 7 personas. A continuación viajaron a Haití, donde estuvieron 24 horas para regresar finalmente a Chile vía Punta Cana nuevamente. El ayudante Jorge León y el enfermero, más la tripulación del avión y Harry Toledo, se volvieron al avión institucional el día 21 de diciembre de 2013 en la mañana. En tanto ellos tomamos, dice, el primer avión comercial que bajaba el día 2 de enero de 2014 desde Punta Cana a Santiago de Chile. A la pregunta del tribunal contesta que su hijo Juan Miguel los acompañó en ese viaje porque él lo invitó. Agrega que efectivamente ese viaje y los gastos incluidos, los de su señor y los de su hijo, les parece fueron costeados con gastos reservados. Señala que puede haber sido en el año 2013 cuando fueron a Inglaterra con su señora y con la comitiva. Esto es para situar el viaje. Después explica en la misma declaración que su señora tuvo que viajar a París, y y en esta parte cito, dice, su estadía, la de su señora y la comitiva en París la pagó el ejército con cargo a gastos reservados. Indica que la agencia de viaje con la que hizo sus primeros viajes cuando asumió como comandante en jefe fue Tupper, que era la agencia que venía el periodo anterior. Además, él conocía a Fernando Tupper padre desde la Academia de Guerra en el año 1985. En el año 2010 dejó de viajar a través de esa agencia porque tuvo un problema con el asiento en que normalmente viajaba, que era el primero o segundo de clase ejecutiva, y en esa oportunidad le asignaron el cuarto o quinto. En todo caso, era la última corrida. Desde esa fecha dispuso que se designara otra agencia para los viajes futuros y de ahí se designó a la agencia La Tracha, porque Kurt Hall conocía a la señora Victoria Latrache. Laboralmente había tenido una buena experiencia en los viajes con ella. A la señora Victoria se le presentaba en la comandancia en jefe, se la presentaba en la comandancia en jefe en su oficina. Antes de eso no conocía a la agencia ni a la señora Victoria. Expone que tratándose de los pagos de pasajes fiscales, lo veía la sección de pasajes y fletes, los viáticos lo veía la comandancia en jefe y el resto de los gastos, llámense los pasajes que no eran fiscales, como el de su señora, la hotelería cuando correspondía y los traslados terrestres los veía el Departamento de Finanzas de la Secretaría General del Ejército. Podría ser Jorge Cortés o Sergio Vázquez. Ellos se encargaban de esos pagos. Esos recursos corresponden a gastos reservados, dice expresamente también. Después, refiriéndose a los gastos reservados, a la recepción por parte del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe, expresa más adelante. Aclara que lo que recibía el señalado Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe no era un porcentaje de la suma total de los gastos reservados, sino que un monto según los gastos que se evalúan anualmente. Perdón, sino que un monto según los gastos que se evalúan anualmente se iban a tener. Puede ser, perdón, puede ser que este monto entregado al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe haya ascendido a una suma de entre 700 millones u 800 millones anuales. O sea, había una claridad bastante cercana a la suma que se recibía según lo que consta en el propio autoprocesamiento. Añade que en el año 2011 puede haber subido porque ese año se inauguró el, puede haber subido porque ese año se inauguró el edificio bicentenario y se realizaron diversas actividades. En el año 2012 y 2013 se hicieron también actividades a nivel de relación internacional del ejército, como por ejemplo la participación en todas las competencias de patrullas y ejercicios militares, se realizaron actividades académicas, entre otros. Respecto a esas actividades no existe ningún ítem que permita su pago, razón por la cual se acudía, cree, a los gastos reservados. Más adelante, sus señorías dice que añade que los ayudantes de la comandancia en jefe, al jefe de gabinete del ministro de Defensa y a la decán presidencial se le entregaba una cantidad de 1.200.000. No recuerda si mensual o anual. En realidad dice puede haber sido mensual. Estos dineros
se les entregaba para que tuvieran un nivel de relación y acceso al círculo general de las personas, lo que incluye mantener las ropas adecuadas de presentación para compartir con las autoridades del nivel en el cual ellos trabajan. También se le entregaba al oficial de órdenes, que era el comandante Rodolfo Hidalgo. En su época puede haber sido 2 millones, pero no tiene certeza. Ese monto le parece que era anual. Agrega que al secretario general del Ejército se le entregaba 2.300.000 mensuales. En general, su señoría, y lo relevante es citar estas declaraciones, es dar cuenta que ya el año 2018 y en estas primeras declaraciones había una absoluta claridad sobre los montos por parte del comandante en jefe, quien recibía estos gastos reservados, a propósito, quien lo administraba, perdón, de acuerdo a la metodología, sobre el monto, sobre la utilización de los mismos, que se, insisto, como consta acá, se explicó latamente por parte del comandante en jefe. Preguntado contesta que los comandantes en jefe, entre los cuales se incluye, recibían un monto mensual que en su caso fue de 6 millones de pesos. Monto, como su señoría lo sabe, a propósito de la acusación especialmente relevante, que estaba, que recibió montos mensuales, que en su caso fue de 6 millones de pesos, que estaba destinado a financiar todos los asuntos complementarios que importan, conllevan o son inherentes a la función del comandante en jefe del ejército, como por ejemplo la adquisición de regalos para los pares, comidas sociales, compra de vestuarios para él y su señora, acorde con el cargo y las funciones inherentes. Ellos, según entiende, en un criterio aplicado por los comandantes en jefe que le precedieron, y le parece que siguió con Oviedo y él no pensó cambiarlo. Ese monto se lo entregaba en pesos y en dinero efectivo, personalmente Jorge Cortés. Esos dineros, él, el declarante, los mantenía en caja fuerte de su oficina en la comandancia en jefe y la iba retirando según necesidad. Después, su señoría nos dice a Fojas 2064. Dice, el inculpado Juan Miguel Fuentealba Poblete complementa su declaración prestada anteriormente en el sentido de que cuando asumió la comandancia en jefe, el ejército decidió mantener criterios que ya venían de periodos anteriores. Consultado indica que no recuerda la existencia de algún bono o ayuda escolar que se les diera a los funcionarios de la comandancia en jefe ni a la Secretaría General del Ejército, pero es probable que se le haya hecho entrega alguna ayuda de escolaridad si es que esto se había entregado también en los periodos anteriores al suyo, porque él no modificó la disponibilidad de los fondos que correspondían a su administración. Tampoco recuerda que haya dispuesto el envío de recursos a alguna unidad específica a través de su comandancia u otros funcionarios a fin de hacer alguna mejora u obra en la misma, así como tampoco proporcionar recursos para la adquisición de algún bien faltante. En cuanto se refiere a los viáticos, su señoría, tema que dije que era de total y sustancial importancia, entendiendo y relacionándolo con el financiamiento de los viajes al extranjero, dice en cuanto a todos los viáticos que él recibía con ocasión de la Comisión de Servicio al Extranjero, indica que los depositó en su cuenta en dólares en el Banco Chile y en su cuenta corriente del Banco HSBC y procedió con esos recursos a tomar fondos mutuos o invertirlos de alguna manera, además de solventar gastos particulares o personales. O sea, los viáticos nunca se usaron como debían usarse, de acuerdo al propio reconocimiento del general Fuentealba en cuanto a financiar esa comisión. ¿Por qué? Porque en definitiva para eso estaban los gastos reservados, como aparece de los propios antecedentes que se pusieron por allá por el año 2018. Los dineros que por concepto viático se le entregaron en general no fueron destinados a alojamiento, alimentación ni traslado porque fue cubierto con los fondos institucionales provenientes de gastos reservados. Señala que nunca supo cómo se pagaban los pasajes a las señoras de los generales cuando ella lo acompañaba a las comisiones de servicio. Tampoco recuerda que él le haya impuesto la obligatoriedad a ningún oficial de viajar con su señora. Señora, recuerda que en el año 2012, cree que fue ese año, fue una visita oficial con el general Alberto González Martín, el que concurrió acompañado de su cónyuge, al igual que él. En esa época, el general González era el secretario general. Por lo tanto, la invitación que había hecho Colombia lo incluía a él. La alimentación y hospedaje y traslado los cubrió el Ejército de Chile. Se imagina que con los mismos fondos que se pagaron los gastos suyos, por los mismos conceptos, o sea, con gastos reservados.
dice que su señora efectivamente participaba en la elección de ciertos regalos, pero solo en cuanto a la determinación definitiva, una vez que se había establecido el monto de los mismos. Se refiere en relación con los regalos de los cumpleaños de la señora de los generales y de las señoras de quienes eran anfitriones en todas las visitas oficiales. Más adelante dice, reconoce que en el mes de febrero del año 2011 su señora viajó a París, invitada por su amiga. Reconoce que en el mes de febrero del año 2011 su señora viajó a París, invitada por su amiga Verónica Blackburn, y lo hizo acompañada del oficial de órdenes Rodolfo Hidalgo, por autorización suya, a proposición del secretario general Guillermo Porchile, por razones de seguridad. El ejército pagó todos los gastos correspondientes al comandante Hidalgo con cargo, en el caso del pasaje, a los fondos de la sección de pasajes y fletes. Ignora dónde tuvo Hidalgo los recursos para pagar la estadía, alimentación, traslado y otros. Señala que Verónica cubrió todos los gastos de su señora. No tiene ningún conocimiento sobre la entrega de $2.000 a Hidalgo para ofrecerle una comida en París a Verónica. Rodolfo Hidalgo tenía a su cargo la administración de toda la residencia donde habita el comandante en jefe, que es un recinto militar para lo cual el ejército provee recursos, según lo explicó en su declaración anterior y que venía así dispuesto desde el año 1998, en que se instituye como vivienda oficial. Su señoría, ¿hasta qué hora vamos a...? Le iba a decir que hagamos un receso corto de 10 minutos. ¿Ya? Después continuamos hasta las 11:30, ojalá. Perfecto. 10 minutos entonces receso. Sí, yo creo que no voy a terminar hoy día, después voy a pasar a otro tema en todo caso, pero espero que A ver si terminemos le queda mañana. voz, porque tiene poca voz ya. ¿Cómo? Tiene poca voz. Ah, sí. Sí. ¿Qué cosa? Sí, estoy con poquita voz. Después la vacuna. Ya. Vamos. Me parece que es imprescindible y hay que hacerlo. Sí, sigo con las declaraciones del señor Fuentealba en el momento, a propósito, cuando se refiere a la época era comandante en jefe, y en particular a todo lo que es gasto reservado. Cito otro párrafo, dice, preguntado por el tribunal, señala que tratándose de gasto reservado, Santich le informaba sobre la aprobación del gasto y cuándo se iba a hacer la entrega de los recursos. Le informaban que se iban a proporcionar los recursos según se había hecho habitualmente, en parte a la DINE, a la DIFE y al Departamento de Finanzas y la Comandancia en Jefe. Indica que como el procedimiento habitual era que Cortés o Vázquez fueran a retirar esos dineros a la DIFE, no era necesario requerir de su autorización previa, toda vez que yo ya estaba dispuesto con antelación. Sobre esta situación, él ya había hablado con Santich en su oportunidad, donde le había señalado que se mantenían los procedimientos anteriores tanto en cuanto a los conceptos como a los montos. Insisto, su señoría, acá dan cuenta de todas estas declaraciones de que ya en esa época había una claridad en el fondo del origen y destino que se le daba a los fondos referidos a gastos reservados por parte de quien los tenía a su cargo, que era el señor Fuentealba. Consultado, señala que la única rendición de cuenta que se hace respecto a los gastos reservados es al Contralor General, la que se rinde una vez al año al término del ejercicio presupuestario. Se trata de una rendición de cuenta que se hace respecto a los gastos reservados es al Contralor General, la que se rinde a final de año al término del ejercicio presupuestario. Se trata de una rendición de cuenta genérica. El comandante en jefe suscribe la propuesta que hace el director de finanzas en conjunto con el director de inteligencia. Agrega que si bien efectivamente suscribió las correspondientes declaraciones juradas de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que dan cuenta de esa rendición, lo cierto es que no tiene como comandante en jefe la capacidad para revisar toda la información. En el fondo está dando cuenta que simplemente no
no se ajustaba a la realidad de lo que ahí se decía. En cuanto a las rendiciones de cuentas de gastos reservados con la Contraloría General de la República, el tribunal a la Contraloría le exhibe al declarante las rendiciones de cuentas de gastos reservados de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, y al respecto manifiesta que reconoce la firma estampada en esos documentos como propia, tanto en el documento donde se envía la rendición como la declaración jurada, donde efectivamente declara bajo juramento que los gastos reservados fueron empleados en fines propios de las actividades respectivas del Ejército de Chile y que con ellos no se efectuaron pagos a funcionarios públicos ni se emplearon para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales. Señala que firmó esos documentos en el entendido que era el procedimiento habitual, sin ningún ánimo ni intención de querer engañar a nadie. Refiere que algunos de los conceptos a los que hizo mención en su primera declaración y en la actual, refiriéndose a aquellos ítems que fueron pagados con gastos reservados durante su periodo, podrían no estar considerados dentro del contenido de la rendición de cuentas que suscribió en la Contraloría. Más adelante dice, adiciona que si él autorizó que se pagaran los conceptos respecto a los cuales ha declarado en esta causa, que se hicieron con gastos reservados, fue porque así se había hecho habitualmente. Y por eso es relevante todo lo que nos dijo el Ministerio Público a propósito de la costumbre en su momento, porque justamente se vincula a esta explicación de qué es lo que se venía haciendo en definitiva, que como se dejó en evidencia un punto de vista normativo no es ni mínimamente suficiente. Fue porque así se había hecho habitualmente, pero efectivamente no caben dentro de aquellos que permite la ley, se destinan a estos fondos. Insisten que fue sin ningún mal propósito, no se trata de destinos que puedan identificarse en función de inteligencia o contrainteligencia, pero cada una de las cosas tenía que ver con funciones propias del ejército. Además dice que él no manejaba el detalle, sino que solo los lineamientos generales. Después, refiriéndose a viajes nuevamente, su señoría en estas largas declaraciones dice respecto a los viajes en comisión de servicio. Año 2010, viaje a México, Francia, Argentina. Al respecto señala que viajó con su cónyuge, con su ayudante, que le parece que fue Kurt Halt. Después dice, indica que en Francia concurrieron a la ciudad de París y ahí particularmente a la Feria Internacional de Aeronáutica Militar, Eurosatori 2010. Estuvieron en Francia 7 días según el decreto, luego fueron directo a Argentina 7 días según el decreto, luego fueron directo a Argentina una visita oficial en Campo de Mayo en la Academia de Guerra. Visitaron también el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas de Paz. Todo fue costeado por el ejército, incluido el pasaje de su señora. La estadía en México fue costeada por el país anfitrión. En cuanto al hospedaje, los demás lugares fueron costeados y decididos por el ejército. Se pagaron con los fondos que el ejército constitucionalmente había pagado esos gastos, que eran gastos reservados. Más adelante dice, ignora cuánto pagó el ejército por ese viaje. Reconoce haber recibido una suma que puede haber sido entre 3.000 o 4.000 dólares por concepto de asignación para imprevistos, a lo que ha hecho mención anteriormente en su declaración y que salían de gastos reservados. Viaje entre el 7 y el 12 de agosto de 2010 a Quito, Ecuador. Concurrió, dice, con su señora y comitiva. En cuanto al pasaje, su señora lo pagó el ejército y en cuanto a la estadía, dice, lo pagó, parece, el ejército ecuatoriano. Señala que ni en esos viajes ni en ningún otro recibió de parte de la agencia de viaje algún dinero por ningún concepto. Lo único que recibió, pero proveniente del ejército, correspondió a una suma cuyo monto no recuerda, pero puede haber sido 2.000 o 3.000 dólares por concepto de asignación para imprevistos, a lo que ha hecho mención anteriormente en su declaración y que salía de gasto reservado. A riesgo de ser majadero, su señoría, hay en esta declaración que consta en el procesamiento, en estas varias declaraciones, hay un manifiesto reconocimiento de la forma en que se gastaban los gastos reservados en fines distintos a aquellos establecidos en la ley. Más adelante, ese viaje del 26 al 30 de agosto indica que corresponde a un viaje a los aniversarios de la Conferencia del Ejército Americano. Concurrió con su comitiva y con su mujer. Todo lo costeó completamente el ejército peruano, a lo menos los gastos de él y de su señora y el ayudante. Refiere que si hubo un gasto adicional, tuvo que haber costeado el ejército chileno. Viaje a Argentina del 2 al 3 de septiembre. Los traslados los costeó el ejército argentino. Todos los demás gastos, incluido alimentación y alojamiento, el ejército de Chile. Viaje a Miami, insisto, voy
leyendo temas que estimo pertinentes. Viaje a Miami, Quito, 04-7 de noviembre de 2011, a Miami 07 a 12 de noviembre de 2011. Quito señala que fue una visita oficial en razón de invitaciones. Estuvo 2 días en Miami, luego en la ciudad de Quito. Viajó con la comitiva y con su señora. El pago de la estadía en Ecuador tiene la impresión que tanto en Quito, Guayaquil y Galápagos fue costeado por Ecuador. En Miami, el ejército de Chile pagó la estadía, traslado y alimentación. Esta vez, al igual que las anteriores, su pasaje y el de su señora lo pagó el ejército de Chile. Viajó a Buenos Aires, Brasilia, viaja a Buenos Aires, Brasilia, 18 al 25 de noviembre de 2011. Señala que estuvieron 2 días en Buenos Aires, fueron por actividades como jefe del Estado Mayor argentino. Se costeó por el ejército chileno, todos los gastos, incluidos la comitiva y su señora, con los mismos recursos señalados, que uno puede entender claramente que se está refiriendo a gastos reservados. Respecto al viaje con destino a Francia, París, del 10 al 22 de enero de 2012, se refiere específicamente a un destino, porque estuvo en Marsella, dice, ignora los motivos por los cuales la visita a Marsella no estaba considerada en el decreto respectivo, pero estaba dentro del itinerario, el cual previamente aprobó en forma verbal, aun cuando no recuerda detalles. Aclara que cuando señaló en sus declaraciones anteriores que probablemente se trataba de gastos reservados, quiere decir que esos gastos inherentes a las comisiones eran financiados por el Ejército de Chile. Señala que se deben haber arrendado más de un vehículo porque se utilizaba un vehículo en el que iba el comandante en jefe, su señora, el jefe de escolta o ayudante. En otro vehículo el resto de la comitiva y en el tercer vehículo las maletas de toda la comitiva. Ignora si efectivamente se contrataron 4 vehículos y si 2 de los cuales eran para el traslado de maletas, porque eso no es de la competencia del comandante en jefe. Señala que en París es posible que se le haya trasladado en un auto Mercedes-Benz clase E, como se le pregunta, y que efectivamente hayan alojado una noche en el Hotel Plaza Athénée. Pero no recuerda haber estado en una habitación con vista a la Torre Eiffel, como se le señala en la confirmación que habría realizado Fernando Tupper. Desconoce y no le parece que se haya puesto a disposición de su cónyuge un vehículo Mercedes por mediodía, como dice el documento que se le exhibe en el acto de la declaración. Reitera no recordar haber pedido él que se alojara en un hotel con habitación con vista a la Torre Eiffel. Recuerda que en París se trasladaron en un vehículo Mercedes, en Marsella no recuerda que haya sido un Mercedes-Benz, como sea la confirmación. En todo caso, en cuanto a poner a disposición un vehículo Mercedes para su cónyuge, no cree, perdón, estoy repitiendo acá en esta parte. El tribunal le hace ver que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la agencia de viajes, por concepto de estadía en París, Marsella y Niza, se pagaron más de 23.000 euros, a lo que señala al comandante, al comandante en jefe, es decir, él no le corresponde ni tenía conocimiento de lo presupuestado, cotizado, de lo cobrado y lo pagado por dicho viaje. Su señoría, en esta parte, y a propósito del destino de los gastos reservados, pido poner atención en el monto. 23.000 euros es en viaje una suma bastante importante, pero claro, también se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, de cierto tipo de vehículos, de cierto tipo de viajes, por lo tanto, la suma corresponde con ese tipo de gastos, en definitiva. Refiriéndose a su cónyuge, asevera que correspondía que su pasaje, su estadía, su alimentación y los gastos que involucraba que ella viajara con el comandante en jefe, que era él, fueran pagados por el ejército chileno. Ello, desde que él tiene recuerdo, ha sido de esa forma. Frente a la consulta expresa del tribunal al deponente para que se indique con cargo a qué fondos tendrían que haberse pagado estos gastos, responde que desconoce con cargo a qué ítem o fondo pudieron haberse pagado. El tribunal le consulta si puede haberse pagado por la sección pasaje y flete, a lo que responde que no. El tribunal le consulta si pueden haberse pagado con fondos destinados a gasto de representación, a lo que responde que no. El tribunal le pregunta si hay un ítem de fondos internos que permite expresamente que se paguen los gastos de la cónyuge del comandante en jefe con cargo a estos fondos. Responde que desconoce que tenga ítem fondos internos, pero que su destino es financiamiento de actividades institucionales. El tribunal finalmente lo digo yo, el tribunal le pregunta si pueden haberse pagado con gastos reservados, responde que sí pueden, pero lo desconoce. El tribunal le hace presente que esto es contradictorio con lo que señaló en sus declaraciones anteriores. Sí, como han habido varias declaraciones, su señoría, a partir de más o menos de esta, hay un cambio en la explicación que da el general Fuentealba a propósito de estos gastos.
El tribunal le pregunta si puede haberse pagado con gasto reservado, responde que sí pueden, pero lo desconoce. El tribunal le hace presente que esto es contradictorio con lo que señala en su declaración anterior en el sentido de haber indicado expresamente que estos pagos provendrían de gastos reservados, a lo que indica que esta es su versión. El tribunal le consulta si fue asesorado por alguien para que cambiara su declaración, a lo que responde que no. Consultado señala que su señora no es militar. Preguntado indica que ignora por qué quiénes fueron los secretarios generales del ejército que se le indican como son los señores por Chile, Griffith y González, y quienes tenían el cargo de jefe de la sección de pasajes y fletes, señores Jari y Cornejo, han señalado al tribunal que los gastos correspondientes a los cónyuges de los funcionarios militares y particularmente la señora del comandante jefe debía costearse con su propio patrimonio. Sin embargo, tratándose los viajes del comandante jefe, esos gastos los pagaba el ejército. Que la circunstancia de que los gastos de la cónyuge del comandante jefe sean pagados por el ejército chileno no está escrita en ninguna parte. Es lo que corresponde a lo que ha sido una práctica desde que él tiene conocimiento. Pero acá recuerdo que hizo una clara distinción el año 2009 a propósito del oficio de la Contraloría. O sea, hay un cambio en la forma de explicar los pasajes, porque dijo el año 2009 no se permitió más con fondos institucionales, ¿no es cierto? Y se acudió a los gastos reservados. Y ahora dice que en definitiva cambia el criterio. Consultado responde que los viáticos del comandante jefe tienen por objeto pagar los gastos propios que pudieran resultar de las comisiones de servicio y que el destino que le dio a sus viáticos fueron ciertos gastos no cubiertos por el ejército chileno o por el ejército anfitrión. El tribunal le consulta cuáles son dichos gastos, a lo que responde que no recuerda. También hay un cambio en la versión, insisto, porque había manifestado algo totalmente distinto. El tribunal hace ver al deponente que en sus declaraciones ha señalado que los gastos correspondientes a alojamiento, comida y traslados le eran pagados por terceros y además recibió una cantidad entre 3.000 y 5.000 para pagar eventualidades. Entonces señala en qué otros gastos propios de la comisión pudo haber incurrido y que debió solventar con el viático, a lo que señala que no recuerda. O sea, simplemente no dio, no obstante ser requerido directamente por la señora ministra, no, el general Fuentealba no dio una explicación en torno a esos gastos. A esos supuestos gastos que serían más allá de aquellos que pagaba el ejército con gastos reservados. En cuanto a los $3.000 dólares y 5.000, dice que tiene que ver con gestiones de inteligencia y levantamiento de información sensible. Insisto, es interesante ver el cambio de versión que se produce a partir del comentario que efectúe, porque antes dijo, ¿no es cierto?, que el gasto era para vestimenta y para otro ítem totalmente distinto. Después se refiere al viaje a Colombia entre los días 14 al 20 de mayo de 2012. Señala que ese viaje tiene que haber sido por una invitación del comandante en jefe de Colombia. Viajó con su cónyuge y comitiva. El ejército colombiano costeó la invitación, según lo recuerda. Ello involucra alojamiento y traslado, salvo las cosas oficiales y retribuciones. Los pasajes de él, de su señora y de la comitiva los pagó el ejército de Chile. De acá en adelante se dice que los pagó el ejército, pero no hace referencia, en definitiva, a la expresión gasto reservado. A diferencia de todo lo que había dicho antes. El tribunal hace presente que de acuerdo con la documentación que consta en la ficha de negocio de la Agencia de Viaje y Turismo La Trach, aparece que el alojamiento habría sido pagado también por el ejército, a lo que responde que no lo recuerda ni tampoco conoce los detalles de los valores de los pasajes de su señora ni en la estadía. El tribunal le hace ver que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la agencia de viaje indicada, los gastos de pasaje y alojamiento en este caso alcanzaron a 30.180.289 pesos, a lo que señala que no tiene conocimiento de esto. Agrega que esta materia no son vistas o gestionadas por el comandante en jefe, desconoce que se ha realizado pago a la agencia de viaje en dinero efectivo. Nuevamente pido a este tribunal poner atención en los montos de que se está dando cuenta en relación en definitiva, al delito base y a la acusación que se discute en este juicio, que es objeto de este juicio. Señala que respecto a este viaje estuvieron en Bogotá, en otra ciudad lejana, cuyo nombre no recuerda, en Cartagena de Indias, y puede ser que también en otra ciudad donde tengan una guarnición militar importante, pero no recuerda cuál podría ser. Indica que los destinos estaban establecidos en el programa del ejército colombiano, cuyo detalle no recuerda. Es posible que el decreto haya dicho Bogotá solamente, porque puede haber sido un error de la persona que confeccionó el memorándum y el decreto. Recuerdo que una situación similar vimos hace poco con Marsella.
lo que pareciera ser que era este cambio de destino, los destinos intermedios que no figuraban en el decreto, era algo que se hacía, por lo menos en este caso, habitualmente. Es posible el decreto haya dicho Bogotá solamente porque puede haber sido un error de la persona que confeccionó el memorándum y el decreto, o bien que el programa de detalle haya llegado a la Secretaría General con posterioridad a la tramitación del decreto respectivo. El tribunal le consulta al deponente las razones por las cuales en este caso no se había procedido a modificar el decreto como si sucedió en muchos otros, a lo que responde que no lo sabe. Añade que alojaron en Bogotá, salvo el día que fueron a Cartagena. Explica que, como declaró anteriormente, a este viaje concurrió acompañado al general González Marín y su señora, porque así estaba en la invitación. Los gastos del general González los costó el ejército chileno, los de su señora lo ignora, pero si él dice que no pagó los de esta última, lo debe haber pagado el ejército chileno. No obstante, desconoce si esto fue así o no. En realidad no tiene certeza que Colombia haya costeado todo. Reconoce que es posible que en este viaje hayan pasado por Miami antes de llegar a Bogotá. Allá de que en Miami estuvieron entre 48 y 72 horas con González, donde prepararon las distintas intervenciones que yo iba a tener en la visita a Bogotá. El tribunal le consulta al declarante si corresponde que el comandante en jefe concurra acompañado con su señora, con el secretario general, la señora de este y la comitiva a Miami con el objeto de preparar la intervención que debiera hacer en Bogotá días después, a lo que responde que no le parece indebido en la medida que tuviera alguna actividad que realizar en Miami. Así refiere que en Miami tuvieron reuniones de trabajo en el agregado de defensa de Estados Unidos, Guillermo, por Chile. Viaje a Madrid, Tel Aviv, del 20 de julio al 5 de agosto de 2012, señala que no recuerda este viaje en detalle. Durante el día hicieron visitas, hace referencia a su... dice, durante el día hicieron visitas a distintas unidades militares, no recuerda haber ido a otra ciudad. Está, si no me equivoco, estamos hablando de España, ¿no? De España esta parte. No recuerda haber ido a otra ciudad, viajó en compañía de su señora y comitiva. No, perdón, de Israel, su señoría. Su impresión es que Israel hubo ciertos gastos que deben haber sido costeados por el ejército de Chile y también algunos en España, pero no recuerda cuáles. En todo caso, el pasaje de su señora Anita lo pagó el ejército de Chile. Desconocía que el pasaje de ella costó una suma algo superior a los 9 millones de pesos. Dice que efectivamente ella en todos los viajes lo acompañó, viajó en business, al igual que él, y sus pasajes los pagó el ejército de Chile. La comitiva lo hacía en clase turista, los generales tienen derecho a clase superior, los demás funcionarios militares oficiales y suboficiales clase turista. Ignora que por concepto de pasajes aéreos por este viaje se haya pagado una suma cercana a los 70 millones de pesos, como lo señala el tribunal. Insisto, su señoría, ya llevamos en 3 viajes, sin contar uno que fue 23.000 euros, o sea, llevamos 90 millones de pesos más 23.000 euros en viaje. Es una suma que uno puede entender exorbitante, aún más allá de los años que estamos hablando. El tribunal le consulta más adelante, su señoría, las razones por las cuales esta estadía en Granada no se encuentra señalada en el decreto de comisión de servicio respectiva. Nuevamente, otro caso en que hay una ciudad que no está en el decreto, a lo que indica que esto puede verse al programa del Ejército Español a desarrollar en España, en el sentido que no todo fue en Madrid. El tribunal le consulta si no corresponde que se le indiquen con autoridad al comandante en jefe los lugares a concurrir, a lo que señala que efectivamente es así. Sin embargo, mirando la fecha del decreto y la comisión, que era desde el 20 de julio, lo que quiere decir que el programa pudo haber llegado posteriormente con todas las visitas, incluyendo la de Granada, después de haberse cursado el decreto. El tribunal le consulta las razones por las cuales no se modificó el decreto como era la obligación de hacer, a lo que él responde que lo desconoce porque es una materia que no ve el comandante en jefe. Insisto, ya hablamos de varias ciudades donde, en distintas visitas donde no se modificó el decreto, y en todas ellas responde el general Fuentealba que desconoce los motivos, y son justamente desvíos a lugares normalmente turísticos, sino que la Secretaría General del Ejército y la Dirección de Relaciones Internacionales Ejército señala que los gastos generados por la visita a Granada pueden ser los que haya pagado una parte el Ejército de España y la otra el Ejército de Chile. Luego de firmar su declaración, aclara que en aquella parte en la que señaló que los gastos de los viajes de su señora cuando lo acompañó en las comisiones de servicio, dijo: si pueden haberse pagado con gastos reservados, quiso decir que en realidad lo desconoce. Un
cambio, como su señoría puede percatarse de las versiones dadas con anterioridad. Refiere más adelante que viajó acompañado de su señora y comitiva y que el pago del pasaje que ya lo hizo el Ejército de Chile, salvo los viajes dentro de Turquía, a propósito de un viaje a Turquía. Más adelante, su señoría, a propósito del mismo viaje, dice, indica que una vez que salieron de Estambul, viajaron a Cancún con su señora y 2 personas más que eran un escolta y un auxiliar. Esas 2 personas pueden haber sido Carlos Salvador y Emilio Seitz. El resto de la comitiva volvió a Santiago. Indica que los gastos de estadía en Cancún fueron costeados por él. Se refiere a los suyos y los de su mujer. Los de los escoltas los pagó el Ejército de Chile. Los pasajes del inicio de la comisión en Santiago hasta que regresaron nuevamente a Santiago los pagó el Ejército. Señala que él y su señora siempre viajan en clase ejecutiva y los escoltan en turista. El tribunal le señala que el valor de los pasajes para él, su señora y comitiva superaron los 55 millones de pesos. O sea, al respecto pone que de eso él no tenía conocimiento. O sea, se puede dar cuenta, su señoría, que en 4 viajes estamos cerca de los 140 millones de pesos en gastos en viajes. Respecto al viaje a Nueva York, Canadá, Georgia y Washington del 29 de octubre al 2010 de noviembre del año 2012, señala que tenía por objeto visitar al ejército canadiense y en el ejército de los Estados Unidos el centro de maniobras en Georgia y Washington. Señala que llegaron a Nueva York con su señora y comitiva y a raíz del huracán Sandy se vieron la obligación de permanecer en ese lugar hasta que abrió el aeropuerto y tuvieron pasaje de regreso a Chile. Los pasajes los pagó el ejército chileno, incluido el de su señora y también la estadía de ambos en la comitiva. Su señoría, aún me queda un poco, si quiere, continúo, si lo estima el tribunal, su señoría, continúo mañana. Sí. Perfecto. Mañana entonces con su alegato hacemos el receso a esta hora hasta mañana. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Bueno, todo, ¿no? ¿Mm? Bueno. Bueno, todo. Uy, bueno. Sí,